Bien, para comenzar entonces, querida comunidad San Juan de Diana, quiero darles a todos la más cordial bienvenida y contarles que este live se está realizando debido a que el 15 de mayo conmemoramos el Día Internacional de la Familia. Y como una forma de poder hacer comunidad y poder trabajar en conjunto es que hemos invitado a participar de este live a la coordinadora comunal del programa Elige Vivir Sin Droga y de Senda Previene, la señorita Daniela Urrutia, que nos va a acompañar y nos va a dar algunos tips durante esta charla para poder así mejorar la relación, la comunicación y nuestro lazo entre la familia y el colegio. Los quiero invitar a que coloquen mucha atención y a que participen en el chat para así poder ir comunicándolos. Damos comienzo entonces a nuestra primera jornada de reflexión Familia Escuela. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra jornada y como dice nuestro título, ¿cierto? La intención, nuestro principal objetivo como colegio y como equipo de convivencia escolar es reforzar nuestra alianza entre la escuela, nuestro colegio y ustedes, nuestra familia, en conjunto con el programa Senda y Elige Vivir Sin Drogas, donde vamos a destacar cuáles son los factores protectores y que necesitamos reforzar como comunidad escolar. Dentro de los contenidos que vamos a tratar hoy, en primer lugar, una introducción acerca de por qué estamos conmemorando a la familia. El segundo tema se llama Familia Escuela. El tercer tema, la importancia de la comunicación en la familia. Nuestro cuarto tema, afectividad familiar. Y por último, nuestro cierre y término, ¿cierto?, de la jornada. Comencemos entonces. El Día Internacional de la Familia se conmemora anualmente el 15 de mayo. Es acá donde se celebra a la unidad básica de la sociedad, un grupo familiar, la unión, el cimiento, la base de nuestros estudiantes y su principal centro de protección. Si bien el concepto de familia a lo largo de los años y a lo largo de las décadas ha sufrido cambio, entendemos como familia, el primer espacio de crecimiento y socialización de los niños y niñas. Dentro de ella, nuestros jóvenes aprenden a hablar, a comer, a vincularse con los demás y aprenden los valores fundamentales, las normas de conducta que forman parte importante de su desarrollo personal a futuro. La familia es el foco, es la base del crecimiento y de formar las personalidades y las características de cada uno de los niños y niñas. Se celebra el día 15 de mayo por tres factores importantes. Primero, para reconocer esta unidad básica, para reconocer el núcleo de nuestra sociedad, para identificar los factores protectores y que necesitamos resaltar. Y por último, para analizar cómo se están comportando y cómo está interactuando esto con la realidad que vive cada una de las naciones. Nosotros somos interdependientes. La familia y el colegio están estrechamente relacionados. Es donde los alumnos pasan la mayor cantidad de su vida, entre su casa y nuestra escuela. Así que por eso, nosotros formamos una relación totalmente interdependiente. Lo que pasa en el colegio va a llegar a repercutir en sus hogares y lo que pasa en los hogares va a repercutir acá en el colegio posteriormente. Y existen científicos como Pérez, Epstein, Bayen y también nuestro Ministerio de Educación que dicen que hay tres factores que influyen en esto. Primero, el respeto. Segundo, lo nutritivo que pueden ser los lazos que se forman en la familia y cómo estos interfieren en el proceso pedagógico de nuestros estudiantes. Y por último, que sea un ambiente positivo, que sea un ambiente en el cual se resalten sus características, sus talentos y que también se puedan trabajar aquellas que es necesario poder ir reforzando día a día. Ahora, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué es importante que sea positivo y que sea respetuoso? Porque de esta forma vamos a ir potenciando un desarrollo integral de cada uno de los individuos que participan en nuestra comunidad. Y este desarrollo integral
favorece la autoestima de nuestros estudiantes y por último, una buena actitud hacia el aprendizaje. Los va a ayudar a ellos a poder ir potenciando, ¿cierto? Y a poder ir reforzando y cada vez más validándose como entes dentro de nuestra sociedad. Esta relación es interdependiente, como ya les decía. Es importante que nosotros como colegio entendamos que somos base fundamental en el desarrollo de nuestros estudiantes y que ustedes como núcleo familiar entiendan que son la base, que son el cimiento de cada uno de los individuos que participan en nuestro colegio. Ahora, dentro del colegio, a través de los años y en nuestro PI, también existen características que hemos ido tratando de inculcar poco a poco en nuestros estudiantes. En una primera instancia, nuestros valores y ahora, hace poco como participamos todos como comunidad, ¿cierto?, nuestras fortalezas del carácter. El soy correcto, el ser responsable, el tener afán de superación, el ser constructivo y el ser respetuoso han sido el reflejo del trabajo que hemos realizado durante años como comunidad educativa y que también en esta instancia queremos agradecer a ustedes por hacerla válida y por potenciarla dentro del núcleo familiar. En esta ocasión vamos a hablar sobre, como ya les comenté anteriormente, temas relacionados para que este lazo y esta interdependencia sigan funcionando de forma tan armónica como lo hemos hecho hasta ahora. A continuación, entonces, voy a dejar con ustedes a la señorita Daniela Urrutia para poder comenzar a hablar acerca de la importancia de la comunicación en la familia. Buenas tardes a todos los padres y apoderados del Colegio San Juan de Dios. El día de hoy me encuentro colaborando como programa Senda Previene en la Semana de la Familia, con esta temática que viene a reforzar las fortalezas que tiene que tener la familia para poder tener una buena convivencia tanto con sus hijos y como en el núcleo familiar en sí. Todo esto que nosotros el día de hoy conversemos y que les podamos entregar vienen a reforzar y a fortalecer nuestro trabajo de prevención del consumo de drogas y alcohol en el plan Elige Vivir Sin Drogas que implementa el Colegio San Juan de Dios desde el año 2020. Y vamos a partir trabajando esta temática de la Semana de la Familia, del fortalecimiento de la familia, con 3 conceptos que son muy importantes a considerar en el desarrollo de nuestras relaciones, de cómo nosotros como familia nos vamos desenvolviendo, cómo nosotros también nos vamos vinculando y cómo también nosotros como familia nos vamos relacionando, ¿ya? Y uno de esos elementos, ¿cierto?, tiene que ver con la importancia que tiene la comunicación en la familia, ¿ya? Y dentro de esta comunicación y la importancia que tiene la comunicación en la familia, con nuestros hijos y con todos los miembros del grupo familiar, tiene que ver con una primera instancia de transmitir mensajes claros que eviten malos entendidos y confusión dentro de sus integrantes, con la intención, ¿cierto?, de que cuando nosotros queramos comunicar algo al otro, siempre seamos claros en el mensaje que queramos entregar. Porque el grupo familiar está compuesto por distintas personas y además cada una de esas personas están en distintas etapas del desarrollo. Por lo tanto, no todos entienden los mensajes de la misma forma. Por lo tanto, es muy importante que quien entregue el mensaje siempre sea claro al momento de hacerlo. Otro elemento importante dentro de la comunicación familiar es dar importancia a los temas que se hablan dentro del grupo familiar. Por ejemplo, si tenemos dentro de nuestra familia algún adolescente que quiera plantear algún tema en específico, nosotros como padres o nosotros como hermanos tenemos que darle la importancia a esa persona cuando nos quiera transmitir este mensaje o algún tema en específico. Porque si nosotros no lo hacemos, esa persona empieza a minimizar sus intereses o los temas que nos quiere plantear, por lo tanto va a empezar a buscar en otros lugares la importancia que otros le den para poder, digamos, encontrar esa atención necesaria.
Otro elemento importante dentro de la comunicación dentro de la familia es que nuestros hijos, ¿cierto?, siempre sean escuchados y mostrarles intereses o el interés que ellos requieren con la atención que nosotros tenemos que entregar, ¿cierto?, a ellos para que ellos tengan también la oportunidad de expresar su opinión libremente. Nosotros como padres tenemos que dar esa posibilidad a nuestros hijos de expresarse. Cuando no nos gusta algo que ellos comentan o que ellos dicen, ¿cierto?, dentro de todas las temáticas que ellos abordan, nosotros tenemos que direccionar de buena manera lo que ellos están diciendo, pero dando siempre la libertad de la libre expresión. Estos tres elementos son claves para tener una buena comunicación familiar. Otro elemento clave dentro de la comunicación familiar es mostrarse abiertos a las distintas temáticas que se van presentando en la comunicación familiar, donde nosotros no tenemos que presentar un juicio de valor al momento de que alguien quiera expresar algún tema que quizás no a todos nos guste o que quizás no tengamos mucho conocimiento o que quizás nos mantengamos un poco escasos de información al respecto, con la intención de mostrar confianza a quien está entregando esta información, ¿ya? Porque esto estamos hablando con elementos claves de la comunicación. Por lo tanto, nosotros no debemos enjuiciar al otro, porque si nosotros lo hacemos, independiente de la edad que tenga uno de esos integrantes del grupo familiar, ese se va a sentir excluido y después no va a querer comunicar cualquier tipo de temática o situación que lo pueda estar aquejando, ¿ya? Otro elemento clave dentro de esta comunicación es que esta comunicación que se dé dentro del grupo familiar siempre sean diálogos fluidos, que nosotros no generemos, digamos, diálogos forzosos o que se generen interrogatorios que falten, digamos, al respeto o a la intimidad, ya sea de los adolescentes o de las personas adultas que compongan el grupo familiar. Es muy importante generar este tipo de acción en nuestros adolescentes, sobre todo porque los adolescentes cuando están en su etapa del desarrollo, ellos se sienten, ¿cierto?, muchas veces no con la libertad quizás de expresar todo lo que sienten, porque ustedes tienen que saber de que ellos en su etapa del desarrollo viven muchas emociones, viven distintas situaciones que se van presentando durante el día y que quizás si no existe la confianza o la libertad de expresión o la oportunidad de poder expresarse, ellos buscarán en otro espacio eso, de poder expresarlo. Por lo tanto, el grupo familiar es clave para poder generar esos diálogos fluidos, ¿ya? Y aquí esta recomendación en cuanto a la comunicación es directa hacia los padres, que tiene que ver, ¿cierto?, con dedicar un tiempo exclusivo y de calidad a nuestros hijos. Muchas veces tenemos quizás poco tiempo en atención a las distintas tareas y roles que cumplimos nosotros los padres en nuestro día a día. Pero cuando tengamos ese tiempo y ese espacio para nuestros hijos, tenerlo siempre dedicado con un espacio de calidad, con un tiempo de calidad, con una atención de calidad. Cosa de que cuando nuestros hijos se quieran expresar y quieran decir algo o quieran comunicarnos algún tipo de situación, tema en específico, dudas que tengan o quizás conversar a una temática en especial, nosotros dedicarnos al tema o dedicarnos el tiempo necesario para que nuestros hijos se sientan con la libertad de poder hacerlo dentro del grupo familiar. Esa es la importancia que tiene la comunicación dentro del grupo familiar. Para continuar con nuestro trabajo en este fortalecimiento de la Semana de la Familia, vamos a continuar con otro elemento importante a fortalecer en nuestro núcleo familiar, que es la afectividad familiar. Esta afectividad familiar tiene una función dentro de la familia, ¿ya? Cuando hablamos de los afectos,
Estamos hablando, ¿cierto?, de esta afectividad que es la base que debemos desarrollar en nuestros hijos y que esta afectividad va a generar una seguridad en nuestros hijos y confianza tanto en ellos mismos como en los demás. ¿Ya? Con este afecto nosotros vamos a conseguir regular nuestras emociones y así nuestros hijos también van a saber recibir afecto y también van a poder también ser resistentes al estrés que se genera al momento de no también recibirlo y de las contrariedades que también se nos dan en los distintos ámbitos de nuestra vida. Porque cuando nosotros hablamos del afecto tiene que ver, ¿cierto?, con nuestras emociones, tiene que ver como cómo nosotros entregamos amor, cómo nosotros expresamos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero aquí nos enfocamos netamente a lo que es nuestra función familiar, cómo nosotros generamos esta afectividad familiar, siendo un elemento muy importante dentro de nuestro desarrollo y nuestro vínculo familiar. ¿Cuál es la función afectiva dentro de este grupo familiar? Esta afectividad, ¿cierto?, proporciona a los miembros del grupo familiar indicadores significativos que tienen que ver con la autovaloración, que tienen que ver en este caso con cómo yo me valoro a sí mismo, ¿ya? Cómo yo, ¿cierto?, identifico las emociones y los sentimientos de manera general, cómo se vivencian estos sentimientos y cómo se van generando, ¿cierto?, dentro de este grupo familiar. Cómo en este caso la función afectiva tiene que ver con cómo yo me quiero, cómo me quieren los otros y cómo yo expreso y cómo también expresan los demás su afecto hacia mí. Por lo tanto, si empezamos a recordar lo que tiene que ver la comunicación dentro de la familia y lo que es también el afecto, estos son dos conceptos que están totalmente entrelazados, ¿ya? Generando, ¿cierto?, una buena relación familiar y vincular. Ahora, ¿cuál es el papel de la familia en la educación y la afectividad? La familia es el ámbito más motivador que tenemos para que nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan y maduren de manera adecuada, donde ellos se van a impregnar en el contexto del amor, del respeto y de la confianza. Y esto, ¿cierto?, se consigue estableciendo buenos lazos afectivos entre cada uno de sus miembros. ¿Ya? Lo importante de este papel de la familia es que cuando nosotros generemos afecto dentro del grupo familiar, este afecto sea sincero, sea siempre bajo un marco del respeto, de la confianza y del reconocimiento que tiene el otro hacia el miembro del grupo familiar, porque cada uno de sus integrantes cumple un rol, por lo tanto, cada uno se debe respetar como tal. Y cuando nosotros nos respetamos, sentimos, ¿cierto?, que otro nos valora. Y cuando sentimos el valor, vamos entendiendo de que el otro nos entrega sus emociones y sus sentimientos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la afectividad de las familias? ¿Cómo es esta afectividad o cuál es esta afectividad de la cual estamos hablando, ¿cierto? Las familias generalmente exhiben o entregan su tono emocional en la forma, ¿cierto?, de ser reconocidos. Y muchas veces esta afectividad tiene directa relación con el ejercicio del poder, ¿ya? A mayor afectividad, menos abuso de poder. Y a menor afectividad, mayor abuso de poder. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, como familia, tenemos demasiado jerarquizado nuestros roles y quizás tenemos demasiado marcado el rol de ser padres en relación a lo que son los hijos, ¿cierto?, y los demás integrantes del grupo familiar, sin marcar, digamos, sin entregar este afecto propiamente tal, de una u otra forma nosotros vamos a ir generando una especie de distanciamiento
con el otro y también vamos a ir generando una baja autovaloración. Por lo tanto, esta afectividad debe siempre ir de la mano con el respeto, con el amor y con la entrega efectiva de las emociones hacia el otro. Dentro de la afectividad encontramos también el reconocimiento y la aceptación de las emociones, ¿ya? Este elemento es un elemento que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos dificultades para poder expresarlo, ¿ya? En atención a que no todos tenemos la facilidad de poder expresar y reconocer nuestras emociones. Por lo tanto, el poder reconocerlas en el otro es mucho más complejo. Por eso es que hoy estamos aquí para poder ayudarlos a ustedes a que este reconocimiento y aceptación de las emociones sea un camino un poco más fácil, ¿ya? Y uno de los elementos que componen este reconocimiento y aceptación de las emociones tiene que ver con expresar el amor y el afecto, ¿ya? Cuando nosotros expresamos el amor, nosotros entregamos ese sentimiento, esa emoción. Primero la emoción, ¿cierto? Después esto se transforma en ese sentimiento. Por lo tanto, cuando nosotros lo expresamos, nosotros liberamos esa energía, la entregamos al otro, ¿ya? Entonces, eso se nos hace más fácil, el camino se nos facilita al momento de entregarlo y el otro también al recibirlo. Por lo tanto, viene a ser esta afectividad y un elemento muy importante dentro de la familia. Porque así nosotros nos sentimos queridos, nos sentimos con amor, nos sentimos, ¿cierto?, que estamos realmente siendo amados por nuestros seres queridos, ¿cierto? Es muy difícil cuando no podemos entregar eso. Y es muy difícil también poder reconocerlo en el otro cuando a nosotros nos cuesta poder hacerlo. Así es que yo los invito a que ustedes abran su corazón en este momento, ¿cierto? Y lo puedan entender de esta manera, ¿ya? Otro elemento importante dentro de este reconocimiento y aceptación de las emociones es crear un clima positivo dentro del grupo familiar, dentro de su hogar, dentro de su sistema familiar. Porque si yo estoy todo el tiempo pensando, ¿cierto?, de una manera negativa o creyendo de que todo el mundo está en contra mía o que de que en realidad nadie me estima o que nadie valora lo que yo hago, evidentemente todo lo que se genera a mi alrededor no va a ser de la manera o no se va a recibir de la mejor manera. Por lo tanto, el poder crear un ambiente o un clima positivo, eso parte primero por mí. ¿Y quiénes son los que deben crear este ambiente positivo? Son ustedes, los padres, los apoderados, los adultos significativos que tienen nuestros niños y adolescentes, ¿ya? Otro elemento a considerar dentro de este reconocimiento tiene que ver con la tolerancia y el respeto, que son fundamentales para evitar los conflictos. Ya cuando yo tolero y respeto al otro es porque yo también estoy aceptando las diferentes opiniones y perspectivas que tienen las personas frente a un tema, frente a una forma de expresarse, frente a una forma de actuar. Siempre bajo la línea del respeto, ¿ya? Porque yo puedo tener una opinión diferente a la suya o sus hijos pueden pensar distinto a ustedes frente a un tema en específico. Pero si ustedes lo logran interactuar y logran hacerlo con respeto, puede que lleguen a un buen acuerdo y es más, es probable que al momento de generarlo, ustedes puedan llegar a un mejor entendimiento y así quererse mucho más al saber, ¿cierto?, de que al tener diferencias pueden llegar a mutuos acuerdos. Otro elemento, ¿cierto?, que tiene que ver con generar un espacio donde todos nos podamos desarrollar libremente. Sabemos que la pandemia vino a generar cambios dentro de nuestras formas de relacionarnos internamente en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro espacio físico. Tuvimos que adecuar nuestra casa, tuvimos que generar oficinas andantes ahí, en este caso nuestros mismos estudiantes donde no tenían quizás un espacio donde estudiar, tuvieron que generar un espacio para poder hacerlo libremente o para poder estudiar, ¿cierto?, en este contexto de pandemia. Por lo tanto, nosotros sí o sí, para poder generar este reconocimiento y aceptación de emociones, sí o sí tenemos que generar también espacios donde nos podamos desarrollar libremente.
fomentando así la comunicación, las actividades en familia. ¿Qué elemento a considerar es el generar actividades que todos podamos desarrollar, que todos generemos en función de nuestra buena relación y de nuestra buena comunicación y de nuestro vínculo familiar que tenemos? Ya, porque hoy por hoy somos todos, estamos todos dentro de un grupo familiar. Y muchas veces cada uno tiene sus intereses o tiene sus hobbies o quieren, realizar sus actividades propias sin involucrar a nadie más de la familia. Muchas veces nos pasa eso con los adolescentes, pero nosotros tenemos que siempre, los apoderados, por sobre todo nosotros los padres, tenemos que intentar generar actividades que sean en familia. Ya sea tomar once juntos, si no podemos estar todos los días de la semana juntos, al menos tener algún día en el que podamos salir quizás a caminar, tomar aire juntos, hacer alguna actividad que tenga quizás nuestro municipio, hacer deporte. El mismo Senda Previene, que hoy está utilizando el tiempo en lo que hace bien, entregando actividades que se realicen en familia. Entonces tenemos que tener también la apertura de querer participar, ya que si a veces nosotros como familia no tenemos quizás la idea o no se nos ocurre muchas veces qué poder hacer, tomar estas iniciativas que tiene nuestro entorno y que el establecimiento educacional también nos pueda entregar y poder abrir nuestro campo, de acción para poder generar actividades que sean en familia. También tenemos que aprender a identificar y a reconocer nuestras emociones. Tenemos que saber primero, ¿cierto?, cuáles son nuestras emociones, que pueden ser la alegría o la tristeza, a veces el enojo, la rabia o el miedo o la frustración muchas veces. Pero lo importante es saber reconocerla nosotros mismos para poder, ¿cierto?, poder enseñarle al otro a reconocerlas, porque nuestros hijos necesitan de nuestro apoyo para poder saber reconocer sus emociones. Muchas veces esas emociones están reprimidas y al reprimirse se contaminan con esa represión. Entonces a veces existe quizás una emoción positiva que quisiera salir a flote, pero se reprime, entonces se contamina y se contamina hacia adentro. Por lo tanto, ese niño, ese adolescente o hasta incluso ese adulto vive en un círculo de represión, lo que le impide, poder expresarse y poder quizás hasta incluso desarrollarse de una buena manera, ¿ya? Lo que también, generaría el poder reconocer nuestras emociones es expresarlas. O sea, yo me reconozco dentro de este grupo familiar que quizás yo hoy me siento alegre, quizás hoy me siento triste, pero yo también las puedo expresar. O sea, yo hoy día en realidad me siento triste y quisiera que mi mamá me dé un abrazo, o quizás quisiera que mi esposo me prepare la once, o quizás mi mamá o yo me sienta muy contenta y quiera salir a caminar con mi mascota y quiera ir a la plaza a dar una vuelta, o quiera ir a hacer deporte, o quiera ir a bailar, o quiera pintar, quiera hacer alguna manualidad. Porque hay muchas formas de expresar nuestras emociones, pueden ser por distintos medios o con solo verbalizarlo, pero eso se logra cuando nosotros como padres generamos esos canales de comunicación, ¿ya? Y eso también se da cuando nosotros nos conocemos como familia, cuando nosotros nos reconocemos también dentro de nuestro grupo familiar con estas emociones. Cuando a veces alguien anda un poco más decaído, cuando alguien está con su semblante un poco más caído, quizás con sus ojos más cansados, quizás la sonrisa que tiene todos los días no está presente, o quizás esa carita quizás triste que se veía todos los días, hoy está alegre, está contenta, tiene ganas de expresar. Tenemos que saber también conocer a nuestra familia, reconocer sus estados de emoción. Pero eso tiene que ver con cómo nosotros, ¿cierto?, somos buenos observadores y cómo también nosotros podemos comunicar esto al otro para que nos pueda conocer. Y a la vez, esto nos va a permitir, ¿cierto?, cuidar la autoestima que es tan importante dentro de cada uno de los miembros de la familia,
¿ya? La autoestima, que tiene que ver con cómo yo me valoro, con cómo yo valoro lo que soy. La autovaloración, que es un elemento muy importante que debe generar la familia primero que todo en el núcleo, para que aquel ser humano que está dentro de ese núcleo tenga la seguridad de enfrentarse hacia el exterior, hacia toda la complejidad que se pueda presentar hacia afuera. Entonces yo tengo una herramienta potente para yo poder decir, sí, en realidad afuera existe un mundo con adversidad, pero yo en realidad sé cuál es mi valor como persona, yo sé lo que yo valgo, yo sé lo que soy capaz y también sé cuáles son mis limitaciones. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Pero eso yo lo voy a lograr cuando yo tengo una buena dirección desde mis bases. ¿Y quiénes generan las bases? Ustedes, los padres, entonces la familia. Y esto de una u otra forma, ¿cierto?, va a ir generando una comunicación positiva, un refuerzo positivo dentro del grupo familiar, que de una u otra forma viene a fortalecer el vínculo familiar, las relaciones familiares y por sobre todo, ¿cierto?, el amor que debe existir en cada uno de los miembros del grupo familiar. Así es que esos son los consejos que les puede entregar en este momento el programa Senda Previene para ustedes, para la familia del Colegio San Juan de Dios, para que ustedes siempre se fortalezcan en el amor, en el reconocimiento del otro y en el reconocimiento de sus emociones, para que el afecto sea un elemento clave dentro de sus relaciones familiares. Gracias, Daniela, por los tips y cada uno de los datos que nos diste. Nos vamos nutridos, nos vamos con mucha esperanza, ¿cierto?, de que esta comunidad siga creciendo y siga habiendo una comunicación efectiva entre nosotros. Queremos agradecer como equipo de convivencia escolar la participación del programa Elige Vivir Sin Drogas y de Daniela Urrutia, ¿cierto?, la encargada de Senda. Queremos agradecer a cada uno de los apoderados y parte de nuestra comunidad educativa que se han conectado hoy y queremos dejarlos invitados para posibles instancias y que esto siga en pro y en beneficio de nuestros estudiantes. Gracias por su atención y nos estamos viendo. Cariños, querida comunidad San Juan de Dios.